del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la reanudación de nuestra serie que habíamos dejado interrumpida el año pasado por dar entrada al el nacimiento de Jesús. Vamos a ver ahora aspectos sobre el escrito donde vienen las apariciones, el Nicán Mopo Ua en esta ocasión. Y bueno, en los conocimientos estará Jorge Román Blasio. En cabina de controles, Diego Palomares. En la conducción, Fernando Rocha. Y les habla aquí al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien deja la conducción en manos de Fernando. Fernando, buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. Buenos días, Jorge. Gracias por acompañarnos en este segundo programa de este año. Y pues como bien lo dijo Raúl, estamos retomando un tema que se hicieron 2 programas en diciembre y ahorita pues vamos a hablar nuevamente sobre pues la adoración, el culto guadalupano que se da en nuestro país. Y bueno, pues si quieren comunicarse con nosotros, el número en cabina es el 442-192-1293 o si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, 442-344-1404. Igualmente, bueno, pues nos pueden ver en las redes sociales, ya sea en la página de Facebook de Ecos de la Antigüedad o en la página de Radio UAC. Igualmente en sus dispositivos móviles a través del streaming, las siguientes aplicaciones: Radio Garner, TuneIn, MyTurner, Radio Box, Simple Radio, Radio México y Radio FM, para que nos puedan escuchar y nos puedan compartir sus opiniones a través de los números de contacto. Y bueno, pues como bien lo dijo Raúl, hoy en los programas pasados ya se estuvo viendo el respecto de estas controversias que se dieron en los años 90 del siglo pasado respecto a la canonización de Juan Diego, quien es pues uno de los protagonistas de esta historia de la aparición guadalupana. Y bueno, realmente pues no es... A pesar de que fue una controversia bastante grande en la que pues se vieron involucrados diversos protagonistas en ese momento de la sociedad mexicana, pues realmente no es algo nuevo. La controversia alrededor de las apariciones guadalupanas se ha dado desde la época virreinal, durante todo el periodo del virreinato de la Nueva España, posteriormente ya en la época en que México se forma como una nación independiente, siempre han existido estas controversias y pues realmente actualmente pues a través de toda esta difusión de la información que se va dando, de que pues prácticamente todo mundo puede acceder de una u otra manera a diferentes datos y cómo se van a través de los medios de comunicación dando todas estas situaciones, pues todo el mundo se entera, ¿no? Pero realmente no es algo nuevo. Y pues hoy lo que vamos a ver es este escrito que pretende o es a través del cual se respalda estos acontecimientos que se dan como una fecha oficial que se nos transmite entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Entonces, bueno, ese es el documento que existe, en el que se narran cómo se van dando y que pues es el que se basa la tradición, aunque realmente pues esta tradición primeramente fue oral, fue transmitida oralmente y vamos a ver pues cuándo surge vamos a llamarlo, registro escrito oficial para que pudiera ser conservado y de alguna manera pues registrado en la historia. Bueno, pues vamos a empezar con este.
hablando de esta situación, no tenemos mensajes, que todavía no puedo abrir el Facebook, pero A ver, deja ver. Bueno, antes que nada. mensajes no, ya hay gente que lo está viendo, pero... sí, Mónica Fernández Acosta, saludos afectuosos a Ecos de la Antigüedad. Perfecto, si es que Hasta apenas ahorita. está arrancando mi computadora. Saludos, Bueno, sí. sale. Bueno, entonces comencemos con este tema. Jorge, en el aspecto de este documento, pues vamos a hablar un poquito cuándo surge, que sería la primera situación, ¿no? ¿Cuándo tenemos registro de que fue escrito, fue impreso, fue hecho público al conocimiento, si es que fue de esta manera? ¿Cuándo sería la fecha en que tenemos esta situación? 1556 tenemos la mención hacia el Nicán Mopogua. Los eventos, las apariciones son en 1531 y básicamente podría decirse que es como una cápsula en el tiempo el Nicán Mopogua, porque se escribe con caracteres latinos y reproduciendo las palabras en náhuatl. Entonces, ni los indígenas sabían leer, ni los españoles sabían náhuatl. Entonces, no tenía mucha aceptación, ni mucha difusión, ni mucho conocimiento el texto para aquella época. Ok, perfecto. Entonces, hay una diferencia en estos, ¿qué? 1556, 1531. 25 años. 25 años en los que hace la primera aparición. Y este documento en un principio se hace público, es una difusión. ¿Cuál era el aspecto por el que se escribe o se registra en ese momento? Bueno, ahí viene la tradición, como bien lo dijiste, como era la tradición en los indígenas, era una tradición oral. Se comunicaba todo oralmente y Juan Diego empieza a narrar y a compartir después de que viene la aparición y está con Fray Juan de Zumárraga. Se empieza a hacer la capilla de Indias y se tiene en la catedral la imagen, y esta tradición la va a poner por escrito 25 años después. Dígame. Yo difiero un poquito. La fecha en que se publica por primera vez el escrito es 1649. 118 años después de las apariciones, editado por el bachiller Luis Lazo de la Vega, que era canónigo, bueno, tenía un puesto importante en lo que era el Tepeyac, ahí, y él lo publica entre varios libros y le nombra Nicán Mopohua en un compendio. Ahí aparece la primer publicación. Más, bueno, otro decir es ver que ese escrito que él da a conocer 118 años después, lo haya escrito él, o se haya escrito, digamos, un año antes, en 1648, cuando se pone por primera vez por escrito por parte del criollo, creo, jesuita Miguel Sánchez, la primera mención de la aparición de Juan Diego en el Tepeyac, de una manera un poco curiosa, puesto que era alguien que se adornaba mucho, y sobre todo comparándola con el capítulo 12 del Apocalipsis, que es la mujer del Apocalipsis que aparece ahí, que se enfrenta a la bestia. En sí, si leemos esa parte, tiene muchas características que sí cuadran con lo que es el impreso del ayate de la Virgen de Guadalupe. Pero esa primera mención es 1648, y un año después Luis Lazo de la Vega da a conocer ese escrito en un compendio que se llamaba Nical, bueno, un nombre un poco raro, difícil de pronunciar, y ahí entre 3 o 4 libros que él publica aparece el Nicán Mopohua. Ok, entonces, bueno, en lo que estás comentando aquí, que sería un compendio, realmente es parte de un todo, y es un agregado respecto a lo que venía incluido en esos libros. Ok, en este respecto, Jorge, entonces, bueno, nos está diciendo que es una compilación, Raúl, pero ¿a quién se le atribuiría el escrito entonces? Antonio Valeriano. Ok. Y es desde 1556. Sí se publica,
por Lazo de la Vega para 1649. 1648 está la mención anterior, como bien nos lo comentabas. Entonces, es una recopilación que se hace de un primer escrito que se tenía desde 1546. Ok. Entonces realmente ya la parte... 1556. Ok, entonces ya la parte en la que digamos se hace oficial, bueno, se registra oficialmente, sería la fecha que nos está acompañando. Pero existía anteriormente unos 25 años, como nos comentas. Así ya es. Un borrador, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? O el texto original. Ok. Y el hecho de que, esta parte, el hecho de que sea escrito en náhuatl, ¿cuál es sería la intención, dado que, como bien lo comentaste en un principio, pues los indígenas en ese momento estaban aprendiendo lo que era el castellano, pero no sabían leerlo? Entonces está escribiendo en caracteres latinos y obviamente pues los europeos, los pocos los que sabían leer, pues tampoco iban a entender el náhuatl. Entonces, ¿cuál era la intención de expresarlo en este idioma? Precisamente como Juan Diego lo narraba en náhuatl, queda el registro en náhuatl. Las traducciones se vienen a hacer muchísimos siglos después. De hecho, la más completa que hay es la de José Luis Guerrero, que se hace por ahí de 1990, y está escrita palabra por palabra, traducida palabra por palabra, con todo su sentido y su significado que tenía del náhuatl. Okay. Por eso mencionaba que es como una cápsula en el tiempo, que quedó ahí escrita, y bueno, es una tradición que se está narrando y que se pone por escrito. Ok, entonces en esta parte, si el registro, digamos la tradición que se fue transmitiendo era en náhuatl, ¿cómo la podían comprender o entender los clérigos europeos que existían y estaban al mando en ese momento en lo que comenzaba a ser el virreinato de la Nueva España? Bueno, empieza también con ellos, precisamente con los franciscanos en la escuela de Tlatelolco, donde les enseñaban el latín, y obviamente empieza a ver los traductores de latín a náhuatl, de náhuatl a latín, y es como empieza toda esa instrucción y formación en la escuela de Tlatelolco. Ok, perfecto. Entonces, a través de este colegio, que era el Colegio de Indios en Santiago de Tlatelolco, cuando se comienza esta difusión. Y respecto al hecho, Raúl, de esta parte del texto, nos dices que es un compendio de otros documentos, ya ciento y tantos años después, en el que se registra oficialmente. A partir de este registro, ¿cómo comienza a expandirse? Digo, si primeramente, como nos comenta Jorge, era una tradición oral que si bien o mal, era mucho más lenta, porque pues era local. En este caso, cuando ya está escrito, ¿qué tanto se puede llegar a expandir? Mira, antes quisiera, obviamente, a partir de esta fecha, 1649 a 1666 creció el conocimiento, se hizo necesario hacer fiestas y ceremonias a la Virgen de Guadalupe, y se tramita un permiso a Roma, en el Vaticano, para poder hacer estas fiestas, y en Roma ordenan hacer una investigación para a fondo, tanto del ayate, de la historia y de quién era Juan Diego, para tratar de verificar si este era un personaje histórico, para poder dar su autorización. Pero antes, sí quisiera precisar, ahorita creo que queda un poquito cojo, cómo es que de 1556 o quizás 1548, cuando probablemente lo escribió, no se dio a conocer, y por qué tardó tantos años en llegar. Tenemos un personaje clave aquí, que el primero es Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de los novohispanos más famosos que se dio en el México virreinal. Él asegura lo siguiente, o sea, era un estudioso que poseía papeles, hay muchos códices, en fin, una cantidad de material muy antiguo, muy valiosa, que lo llega a afirmar lo siguiente en este aspecto de tantas cosas que tenía. Dijo:
Digo y juro que esta relación de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que digamos fue uno de los indígenas más cultos que hubo a partir del siglo XVI y que escribió, que tengo todos, o sea, todo el material de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que era mucho, entre ellos la historia tolteca chichimeca, estaba en manos de Carlos de Sigüenza y Góngora, pero hablando de dice que había un escrito que es, que era el del, ya refiriéndose posteriormente al Nicán Mopohua, ya tiempo después, Carlos de Sigüenza dice que pertenecía al licenciado Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, y que dice haber visto el original en mexicano, o sea, en náhuatl, y que era de letra de don Antonio Valeriano, esto afirma el jesuita, o sea, don Carlos de Sigüenza y Góngora. Tiempo después, ya cuando empiezan las investigaciones en 1666, hay otro personaje muy importante que también le llaman uno de los evangelistas de la Virgen, Luis Becerra y Tanco, dice, afirma lo siguiente, y esto dice, y vi dentro de los papeles de don Fernando, o sea, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un cuaderno escrito con letras de nuestro alfabeto de mano de un indio, que se refiere a las 4 apariciones de la Virgen del indio Juan Diego. Entonces, y luego, a la muerte de Sigüenza, bueno, ahí estas menciones tanto de Luis Becerra y Tanco y Carlos de Sigüenza y Góngora nos dan una pista. Definitivamente no se puede tratar más que de eso. Y tiempo después, ya respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se catapulta esto? Aparte, a la muerte de Carlos de Sigüenza y Góngora, que era el que tenía esos papeles, en el año de 1700, esos manuscritos quedaron probablemente en el Colegio de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. Y años más tarde, el italiano Lorenzo Boturini nos dice que los libros y documentos de Sigüenza y Góngora afirmaban que había un catálogo del Museo Indiano, y citó por unos fragmentos históricos, dice que copié de sus originales al célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, y en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde se encontraban, me consta que don Antonio, o sea, el original, don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl. Y entonces, bueno, aquí ya ligamos, o sea, tenemos 3 personajes, Carlos de Sigüenza y Góngora, Luis Becerra y Tanco, y cerrando con Lorenzo Boturini. Son 3, digamos, muestras ya en datos duros que afirman que era un escrito de Antonio Valeriano. O sea, Ok, bueno, y ya en este aspecto, Jorge, entonces creo que tenemos que aclarar esa parte. ¿Quién era Antonio Valeriano? ¿Por qué tiene el respaldo de estos 3 personajes de que la crónica que ellos afirman que existía y que habían sido testigos que la habían visto, pues podría ser cierta? Él viene a ser sobrino de Nezahualcóyotl. Okay. Y él se había instruido precisamente ahí en el colegio de Tlatelolco. Uh-huh. Y era pues alguien de origen noble y de muy buena preparación. Entonces, es de él de donde viene este escrito. Él tuvo conocimiento porque estuvo él con Juan Diego. Uh-huh. Y él escuchó las narraciones de Juan Diego tal cual, y es el que lo va a poner por escrito. Entonces, es en base a ese documento que él escribe, que se recopila un siglo después prácticamente, que es el que va a ser reconocido como el autor original del Nicán Mopohua, Uh-huh. que lo escribe basado en la tradición oral que tenía Juan Diego.
Ok, entonces Antonio Valeriano era contemporáneo de Juan Diego, entonces él estuvo, podemos decirlo, fue testigo del principio de esta guerra de la conquista cuando llegan los europeos. Él nace un poquito después, Ok. tenía 11 años cuando las apariciones, Ok, ok. Sí, nace prácticamente cuando cae la gran Tenochtitlan, Exactamente. aproximadamente. Sí, nace justo más o menos para la caída de la Gran Tenochtitlan. Me parece que 1520 Ok, es cuando nace él y es el que lo pone por escrito. ok, entonces él sería Texcocan, Sí, si era sobrino de Nezahualcóyotl, es correcto. Ok, ok, perfecto. Entonces a través de un sobrino tendría que ser tío abuelo, más o menos. Digo, porque Nezahualcóyotl Sí. ya tenía rato de que Sí, nos había sobrino dejado. nieto. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, pues en este aspecto, entonces, este es el documento que va respaldando la tradición y actualmente a través de estas controversias, ¿qué tan, vamos a decirlo, no voy a decir qué tan histórico puede ser, sino qué tan fiel podría ser a lo que se ha desarrollado a través de los tiempos, tanto en el virreinato, que es principalmente cuando se va expandiendo la tradición, a lo que actualmente llegó en estos días? Sí, una cosa es cómo se va difundiendo el Nican Mopogua y otra Ok. cosa es todo lo que sucede previo al Nican Mopogua. Ujú, Porque exacto. empieza a haber todo, recordemos está este libro maravilloso también, La visión de los vencidos, Ujú, en donde narran precisamente todo ese apocalipsis que estaban viviendo, porque se cae su religión, se cae su economía, se cae su sociedad, derrumban sus templos. Entonces es una tristeza y una amargura tremenda la que están viviendo los indígenas en ese momento y cómo se explica esa conversión que hay y ese consuelo que tienen a través de y esa conversión que se hace a través de todos los bautizos que se empiezan a dar, que narran los frailes, que se cansaban de las manos de estar bautizando y bautizando y bautizando indígenas. Y bueno, no es únicamente el Nican Mopogua en donde se basa la tradición. Es precisamente otro de los documentos, sería la misma tilma, la misma pintura, que podemos hablar en el próximo programa ujú. sobre él y el mensaje que tiene para los indígenas y porque es un mensaje de esperanza, de consuelo, un evangelio, una buena nueva para ellos. Entonces, son muchos otros signos y acontecimientos que hay que respaldan el acontecimiento y no únicamente el Nican Mopogua. Ese es el registro escrito. Perfecto. En ese aspecto, entonces digo, ahorita quiero abarcar esto posteriormente respecto a lo que dices de este consuelo, como lo expresas, pero en ese aspecto, digo, si el registro de este documento es lo que Juan Diego se expresó, que escuchó, dijo y que fue testigo, ¿cómo se llega a y fue en náhuatl, cómo se llega a esta advocación guadalupana? O sea, ¿cómo entiendes el término Guadalupe a través de una concepción indígena y a través del idioma náhuatl? Bien, para ellos era la Tonantzin y era la Coatlicue, a Ujú, quien se adoraba en el cerro del Tepeyac, como la madre de Dios, la madre de Huitzilopochtli también, y etcétera. Recordemos que era un solo Dios en el que ellos creían, igual con diferentes imágenes. ujú. Como bien dijiste, la advocación es una forma de llamar, así como a los franciscos se les puede decir Paco o Pancho, pues la misma Virgen María tiene muchísimas advocaciones Así es. alrededor del mundo. Ujú. Y el nombre de Guadalupe se lo revela a Juan Bernardino, ni siquiera a Juan Diego. Ok. A Juan Diego le dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, de lo próximo, de lo lejano, etcétera, etcétera. Todo lo que narra al inicio que queda narrado en el Nican Mopogua al inicio. Entonces es a la Tonantzin y después se le da el nombre de Guadalupe con la aparición a Juan Bernardino.
Ok, entonces ahí nada más sería aclarar esta parte, ¿cómo podrían ellos, cómo podría Juan Bernardino? Porque quiero entender también que la aparición que le fue a él también debió de haber sido en náhuatl. Sí, le habló en náhuatl, bueno, de ok. hecho, y lo dice, le habló en su propia lengua, Eh, lo dice en el Nican Mopou. cómo entender que ellos entendieron qué era lo que le estaba diciendo que era Guadalupe? O sea, es una palabra, pues el término se dice que es árabe, probablemente del viejo continente. Entonces, ¿cómo podían ellos captar, entender esta parte de que, y obviamente transmitirlo posteriormente a los europeos de que es la Virgen de Guadalupe? Igualmente, bueno, ahorita me lanzaría con otra pregunta, pero esta sería la primera. Es diferente a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que era la patrona de donde venía Hernán Cortés, Ujú. precisamente. Entonces es muy representativo que mencione el mismo nombre Guadalupe, pero nada tiene que ver. De hecho, hay una oposición tremenda de los mismos jerónimos que tenían el templo allá en En Guadalupe, y Cáceres. dicen, no, por favor, que se quite eso, que se le quite el nombre, que se le cambie o desaparezcanos a nosotros. A ese grado llega la oposición a que se diga que es la Virgen de Guadalupe. Es completamente diferente. Sí, porque incluso, bueno, cuando también era la que la segunda quería enlazar, ¿no? Porque incluso si los clérigos, los de toda esta curia que había llegado a la Nueva España, y obviamente encabezado, según nos dice la crónica, por Zumárraga, pues si entendían o estaban conscientes del término Guadalupe, pues lo iban a relacionar con la Virgen. Y el hecho también de que nos comenta en las crónicas, o se ha pasado en la tradición oral hasta nuestros tiempos, que en el momento en el que Juan Diego revela su tilma para que se pueda ver la impresión que se hace de este milagro, inmediatamente la reconocen como la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe de Extremadura es negra. Sí, Sí, no, no la reconocen ahí como la Virgen de Guadalupe. ok, De hecho, en ese momento, no, y lo narra también en el Nican Mopogua. Es hasta que viene Juan Bernardino, ok. habiéndose sanado, que le dice que el nombre debe ser la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Es ahí cuando se lo dice Juan Bernardino a Fray Juan de Zumárraga. Perfecto. Sí, eso es precisamente, qué bueno que lo pusiste de esa manera, porque es precisamente las cosas que se van agregando o que se van distorsionando de cierta manera, porque si, digo, no muchos mexicanos saben que existe este documento. O sea, la tradición por la que ha pasado hasta nuestros días es sigue siendo la tradición oral, que los Sí, abuelos, los padres le inculcan a los hijos, si, bueno, incluso si no viven en la Ciudad de México, si es en la Ciudad de México mucho más fácil, ¿no? Los llevan al santuario de Guadalupe, les dicen toda la historia y siempre es oral, 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 a través de la misa, a través de, etcétera. Actualmente, bueno, ya en el siglo XX, a través del multimedia, que ya fue con las películas, todas las películas que se hicieron desde el cine, la época del cine de oro mexicano hasta los años 70, ya en los años 80 se hicieron otras versiones un poco más diferentes, y animaciones incluso, pero siempre es de esa manera como se va transmitiendo, y el hecho de que lo que sabemos es que en las versiones que yo he visto siempre aparece la tilma, e inmediatamente el personaje o el actor que está ahí representando a Zumárraga la identifica como la Virgen de Guadalupe. pero no, esa es una imprecisión, porque no es en Exactamente. ese momento. Perfecto. Digo, es Exacto. 4 días después, pero no es en ese momento. Sí, 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 Porque exactamente. el día que aparece, el obispo invita a Juan Diego a quedarse en su casa. No sé si Sí, vamos sí, a sí. corte. Sí, síguele, síguele. Bueno, si quieres te interrumpo tantito para leer rápido los mensajes y ya para Adelante. que nos podamos ir a corte. Bueno, Maggie de la Torre, ya lo dijiste, Raúl. Mónica Fernández, Juan Diego está ligado al relato mágico religioso. Otra vez, Juan Diego fue el mensajero de una devoción que trasciende fronteras y tiempos. Rafael Joaquín Salcedo, saludos a todos, excelente tema, muchas gracias. Nuevamente Mónica, pese a la opinión de Schulenburg, Juan Diego es santo, hace 20 años fue elevado a los altares. Geras Sánchez, ¿qué pasó, Geras? Hola, compañeros, saludos y buen programa. ¿En dónde está enterrado Juan Bernardino y dónde está enterrado Juan Diego? Ahorita lo respondemos. José Quesada, la copia más antigua del original de Antonio Valeriano es de 1548, está en la biblioteca de Nueva York. Mónica, nuevamente, ¿puede convertirse un santo en símbolo? Pues eso te puedo responder que sí, sí, sí puede pasar. BC Graduaciones, saludos Raúl y al panel.
Nuevamente José Quesada, me parece que Antonio Valeriano nació en 1522. Laura Salgado, hay un investigador que dice que en realidad no es Guadalupe, es un nombre que no pueden pronunciar y lo relacionan con Guadalupe. Perfecto. Mónica nuevamente, ¿qué nos pide la Virgen en sus apariciones? Gera Sánchez, Pablo de Montúfar fue durante su obispado cuando Valeriano escribió el libro. Se cree que Montúfar fue artífice de las apariciones. Ok, ¿algo más por ahí? WhatsApp, no, ¿verdad? No. Perfecto. No, está bueno, todo. pues entonces ya llegamos a la mitad del programa, exactamente a las 9. Vamos a un corte y creo que una pieza musical. Tantito de Tantito, música. y regresamos. De musiquilla, nada más. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Veo que, bueno, tenemos conectadas 13 personas, me parece. Son Sí, las que tengo. más o menos, sí. Y perdí varios de los mensajes porque lo estoy viendo en mi celular y la computadora todavía no reacciona. Uf. Pero bueno, unas de las preguntas que nos estaban haciendo, que recuerdo, bueno, primeramente de Gera, hay constancia de, bueno, Bernardino creo que sí se sabe dónde está enterrado. Pero en el caso de Juan Diego. En el caso de Juan Diego no, hasta la fecha se ha seguido indagando en dónde están los restos de Juan Diego y era una de las grandes objeciones que se tenían para demostrar la historicidad de la existencia de Juan Diego. Y bueno, ahí vienen también todo lo que son las partes, la parte de las declaraciones que se hacen a los famosos testigos. Yo recuerdo como en el 2006 o 7, más o menos, que estaba trabajando en la Ciudad de México. El trabajo estaba cerca de la Villa de Guadalupe. Iba a cada rato. Se hicieron unas excavaciones en el subsuelo donde está la iglesia del Pocito. Sí. Y entre lo que alcancé a platicar con los que estaban trabajando ahí, estaban en la creencia de que ahí podían encontrar los restos de Juan Diego, pero de esto ya, sí, habrá sido 2006, 2007 aproximadamente. No recuerdo con precisión el año, pero tenía la idea de que como era alguien que se dedicó al cuidado en la primera basílica, que ha de haber sido muy chica, y se fue a vivir con el tío Juan Bernardino ahí para cuidar todo, que es muy probable que lo hubieran enterrado, que esté en algún punto de donde están ahorita las iglesias o todas las edificaciones que existen en la Villa de Guadalupe. Y se pensaba que en la iglesia del Pocito, no sé si puedas agregar algo al respecto. De hecho, sí, me tocó a mí vivir ahí sí, adentro de las instalaciones, sí, entre 1990 y 1992 precisamente. Wow, sí. Yo llegué para ser misionero teresiano, lo estábamos iniciando con Monseñor Carlos Rogel. Sí. Yo a él lo conocí como párroco en Aragón, Sí. y yo ni sabía que él iba a estar en la basílica, ni yo tampoco. Entonces llego la primera vez a hablar con él, me dice, pues se ve que tú tienes el espíritu para iniciar esto y yo tengo la jerarquía para respaldarlo. Y me dice, pues me acaba de llegar una notificación en la que me mandan como provicario episcopal el cardenal Ernesto Corripio Ahumada,
En ese momento estaba de abad de la Basílica Guillermo Schulenburg y tu tío don Carlos Barjols Rodríguez de arcipreste de la Basílica. Entonces ese es el momento histórico en el que a mí me toca llegar ahí. Y justo estaban haciendo todas las adaptaciones. Primero estuvimos en la casa sacerdotal con Monseñor José Alfonso Candia Hunda. Sí. Y estaba precisamente el padre Mario Rojas, director del Centro de Estudios Guadalupanos, y me tocó pues estar con él y participar con él en todas estas investigaciones que estaba haciendo don Lauro López Beltrán, etcétera. Sí. Y bueno, fue un momento privilegiado para mí. Todos estos documentos que traigo aquí precisamente son de esa época. Ya me acordé el año 2003, ¿no? Fue antes, o sea, más cercano a cuando tú estuviste, cuando estaban haciendo excavaciones. ¿Por qué? Porque se estaba cayendo la Basílica Vieja. Se estaba hundiendo. Y el templo de Capuchinas, que es el que está a la derecha, viéndolo de frente de la vieja basílica, y después sigue la Capilla de Indias, que es la que se erigió primeramente para ahí hacerlo como el primer templo donde se expuso el ayate, y al lado estaba la capilla donde vivía Juan Diego y se quedaba en algunas ocasiones su tío Juan Bernardino también, y después en la parte trasera derecha está el templo del Pocito, que es la parroquia precisamente de ahí de la zona, y era donde teníamos la misa todos los días y donde se hacía la catequesis. Se restaura toda esta parte de la del viejo templo de convento de Capuchinas, y ahí es a donde se empiezan a hacer los bautizos y los juramentos. Ya después se construye el bautisterio. También es impresionante ahí, porque llegan en promedio 2,000 niños a ser bautizados cada semana en promedio, y 3,000 juramentos a la Virgen. O sea, el trabajo que hay ahí, hay que vivirlo para saber lo que es eso. Pero bueno, él estaba precisamente en la parroquia de Indias, que se le llama el templo de Indias. Entonces por ahí debió haber quedado enterrado, pero seguramente vienen las construcciones del templo de Capuchinas, de la vieja basílica, del templo del Pocito. Entonces pues hicieron muchísimas excavaciones y cosas. No sabemos ahí qué pudo suceder. Recordemos también que ahí en el cerrito está el panteón de ahí de la zona. Muy probablemente lo puedan haber enterrado ahí también. Sin embargo, no había documentación de cada una de las fosas y quienes estaban ahí, por la tradición y la importancia que tenía y que revestía. Pues sería lógico saber en qué lugar están los restos. Hay otra teoría, ¿no? Del jesuita Javier Escalada, el padre Escalada. El padre Escalada. Él dice que Juan Diego también era un descendiente de nobleza de Texcoco, igual que, por eso está la relación con Fernando de Alba Ixtlizóchitl, y que va a pasar ahí, y que realmente no era un indio macehual, pobre, ni mucho menos, sino alguien de alcurnia, con algún tipo de ascendencia de los que reinaron, como Netzahualcoyotl, Netzahualpili, por ahí, y también con un cruce de azteca, pero también noble, de Moctezuma, y digamos, y según esas investigaciones, dicen que era como parecido a Cuauhtémoc, según algunas indicaciones, y es por eso que en la imagen oficial de Juan Diego, si tú lo ves, pues está como blanco, está barbado y está alto, que era un personaje anormal, no era un macehual, digamos, muy mesoamericano, sino había algunos, como claramente Hernán Cortés lo dice de Cuauhtémoc era más alto que Hernán Cortés, era casi tan blanco, era y barbado y todo, que ese tipo es muy probablemente, según la identificación que hicieron oficialmente de la imagen oficial de Juan Diego, pues medio alto, blanco y así, curioso. Mucha polémica en muchísima, pero yo creo que viene de estas investigaciones de Javier Escalada. Aparte de el Códice 1548, que es probablemente el año que murió Juan Diego, y que
sirvió para verificar de que fue digamos, lo que desató ya, disparó la canonización, ese documento encontrado por un queretano en la Lagunilla, y que bueno, los hijos me han hablado y me han dicho, pero no quieren aparecer aquí, hablan de cómo su padre se encontró, haz de cuenta, compró México a través de los siglos, que era un libro así de grueso y grande, lo abre y ¡zas! Aparece ese códice, ¿sí? Y no sabían qué es, iban con Javier Escalada, y ese fue digamos, el puntito, el detonador de la canonización, porque amarra un montón de cosas. Sí, de hecho, en mayo de 1990 es precisamente cuando se hace la beatificación, que viene Juan Pablo II en su segundo viaje apostólico a México, y querían tener una imagen oficial, y hubo mucha polémica en el mismo cabildo de la basílica, porque se hizo una imagen demasiado hispana. Sí. De Juan Diego. Pero bueno, finalmente fue la que... Sí, fue la que quedó. La que quedó. Sí, entonces, pero yo creo que si es cierto estas investigaciones que hace el padre Escalada y todo, que yo vi algunos artículos en la revista Proceso, muy interesantes, pero muy interesantes, era como Cuauhtémoc, pero si tenía nobleza mexica, y Cuauhtémoc que era ese anormal, digamos, más alto, más claro y todo, bueno, ese era muy parecido el aspecto que pudo haber tenido Juan Diego, según estas investigaciones de Javier Escalada. Sí. Es que en ese caso son interpretaciones que se van dando a lo largo de los años, y obviamente pues se necesita una imagen muchas veces para tener el ícono, ¿no? Realmente esa parte, y va enlazado con lo que comentan respecto a lo que es obviamente pues donde puede estar la tumba de Juan Diego, igualmente donde en Cuautitlán está lo que se dice o fue su casa, que es también un santuario, y obviamente pues también tenemos que tener en cuenta que la Basílica de Guadalupe, o el templo, que actualmente con el recinto no es lo que era hace siglos, o sea, todos los templos que están enlazados, la iglesia del Pocito, todo lo que está ahorita, están conjuntos en un todo, pero en esa época todos estaban individuales. Estaba el templo el templo guadalupano, y estaba enfrente unos arcos, y estaba la calzada y enfrente, y todo eso eran colonias, había casas alrededor que posteriormente se fueron demoliendo, y realmente cambió bastante la historia, ¿no? Y respecto a estas representaciones de Juan Diego, pues te digo, volvemos a lo mismo, que hay mucha influencia por parte de las interpretaciones que se fueron dando a través de los años. Si vemos la imagen oficial de Juan Diego, pues no dista mucho de las películas en las que existe de los años 40, de los años 50 que se hicieron en México, es prácticamente la representación, y esa representación es una representación generalizada de cómo eran los indígenas, o cómo se llegó hasta nuestros días de cómo eran los indígenas en ese tiempo, ¿no? Con la semibarba o el semibigote, cuando en realidad pues los indígenas eran lampiños prácticamente en su totalidad, pero pues se les representaba de esa manera. Entonces realmente es una manera en los que pues todo mundo tendemos a necesitar una manera, un ícono, una figura en la que podamos tener como referencia, ¿no? O sea, pues sí, existe Juan Diego, pero pues, ¿cómo es Juan Diego, no? O sea, y obviamente cuando se le llega a esta canonización, pues se necesitaba de una manera más urgente, pues tener esta imagen. Rápidamente, bueno, vámonos a los mensajes. Sí. Bueno, nos quedamos con Jera, ahorita vamos a contestar otras cosas que les iba a preguntar, una pendiente. Martín Martínez, ¿por qué la Virgen no se les apareció antes a los indígenas, sino hasta la invasión y la necesidad de evangelizar, entre comillas, y completar la invasión en lo material y lo espiritual? Ok. Y ya se me había trabado. Salud a Arrol Rodríguez Lucio. Alejandra, mi hermana. Saludos al panel y a mi hermano Raúl. Hermano Raúl. Hola, Alejandra. Y nuestro querido Maurus. Ya apareció. La obra muerta de Pincel maldice el significado de la resurrección.
Posteriormente, en el sentido espiritual, a nadie en la tierra se le debe llamar padre, el título de padre es para Dios creador. Bueno, son los comentarios que sabemos, es la filosofía que tiene Mauro, muy respetable, y Sí. te lo agradecemos que nos comparta. Y también el comentario que hice, en Cuautitlán se encuentra la iglesia del Cerrito, casa de Juan Diego, que ahora es un museo. Yolanda Díaz no sabía la existencia del libro Nican Mopohua. Bueno, precisamente los que les comentaba. Y en ese aspecto, bueno, siguiendo ya precisamente con el Nican Mopohua, ¿hay alguna descripción, hay alguna que nos diga sobre Juan Diego? ¿Alguna descripción? Sí, que nos diga Juan Diego venía de tal lado, descendía, eran Sí, ahí nobles. mismo se narra, Okay. aquí se narra, aquí se cuenta, aquí se describe que es Nican Mopohua, Ujú. en náhuatl. Ahí viene precisamente, me gustaría hacerles un comentario aquí, Venga. abrir un paréntesis. Sale, vale, Cuando vale, están precisamente en todo este trabajo para la beatificación, toman lo de 1666 para lo del culto precisamente que Sí, mencionabas. sí, sí, sí. Y entonces hay diferentes testigos longevos y en uno de ellos es muy interesante. Son 8 viejitos longevos de Cuautitlán. El testigo número 1 es precisamente don Marcos Pacheco, mestizo de más de 80 años. Dijo que en el dormitorio primitivo, anexo a la iglesia parroquial, estaba y está una Virgen Santísima de pincel en un lienzo, y en la pared el dormitorio, vio pintada a Juan Diego y a Juan Bernardino, su tío, con letreros arriba que decían, este es Juan Diego y este es Juan Bernardino. Los antiguos lo llegaron a pintar en los conventos y retratarlo en delante de la Virgen, que no lo hicieron si no fuera santo. Así que no se pintó a Juan Diego junto a la Virgen, solo en el convento de Cuautitlán, sino en otros numerosos techos, por haber sido el afortunado indio a quien la Señora del Cielo se le apareció. Añadió diciendo que su tía doña María Pacheco les daba consejos a él y a sus hermanos don Antonio y don Melchor, y los bendecía diciéndoles que Dios los hiciera como a Juan Diego, a quien ella trató, y a su mujer María Lucía y a su tío Juan Bernardino. Esa fórmula de bendición era común en Cuautitlán ya desde el siglo XVI. Ok. Entonces sería muy interesante ver esa pintura precisamente para ver una imagen lo más aproximada a lo que era Juan Diego. Medio Bernardino. contemporánea de más o menos esa, por lo menos de más cercana a la Exacto, época en porque la que él es testigo en 1666 y ya tenía más de 80 años, y él lo escuchó de su tía precisamente. Ok, bueno, y para enlazar ahorita aquí 2 preguntas que nos hicieron, una Mónica y otra que nos está haciendo Jera, respecto a lo bueno que comenta este documento. Mónica nos preguntaba qué es lo que nos pide la Virgen en estos documentos, y Jera nos pregunta, la actual basílica y la anterior se construyeron donde la pidió la Virgen. Entonces, en lo que se expresa en este documento, ¿qué es lo que la solicitud que supuestamente hace la Virgen a Juan Diego que tiene que transmitir a Zumárraga en este caso? Le dice que se le erija aquí un templo en donde ella va a mostrar todo su amor y su protección precisamente a todos aquellos que están en desconsuelo o en necesidad o enfermedad. Y es precisamente para eso que quiere que se le erija ese templo. Y pues para mí es a donde se hizo la primera parroquia de Indias, donde está Juan Diego. Es ahí en ese pedacito en donde pide la Virgen seguramente que se le erige el templo, que se construye después el templo de Capuchinas y la Basílica Vieja. Okay. También me parece que para completar la respuesta es para dar a conocer a su hijo. Para dar a Sí. conocer a su hijo, Y claro. a su hijo, no solamente adórenme a mí, Sí, no, yo no, aquí no, soy no, la no, number no, one, no, dice, eso es... no, yo soy la madre del es- verdadero Dios por quien exacto, se vive. Sí, sí, claro, sí. ese es viene a dar a conocer a su hijo, que es el dador de todas
las bondades sí, y la sí, salud, sí. pero ella para dar el consuelo como una Exactamente, madre. sí, Era sí, es por como- por es lo como que el- preguntabas de qué era lo que le decía, Ujú. que para qué lo quería, y ciertamente me gustaría en el próximo programa poder traer un cuadro precisamente tomado del original Ujú. de la Virgen para describirles ahí cómo es todo este mensaje evangélico y cómo el sentido es dar a conocer al Hijo, Perfecto. precisamente a Jesús. Sí, más que nada, yo creo que, bueno, ya sé por dónde va la pregunta de Geras, te conozco, Geras. Obviamente, bueno, lo que tú comentabas en un principio, ¿no? Respecto cuando te hice la pregunta de cómo se había llegado a este nombre de Guadalupe, si no era factible que entendieran propiamente que era en Guadalupe y menos en náhuatl. Entonces, lo que creo que se refiere a Geras es, bueno, respecto a esta situación que se comenta de que donde se construye el primer templo o donde actualmente está erigida la vieja basílica, si es así, anteriormente existía otro templo que era propiamente de lo que era la deidad Tonantzin. Sí, correcto. Efectivamente. Y de ahí se construye, después se tira ese templo y se construye la vieja basílica. Uh-huh. Y pues era la constante, ¿no? En estudiante. Digo, y no, obviamente se toma como algo personal, vamos a decirlo, actualmente hacia los mexicanos, pero no, o sea, era una constante en la historia del mundo desde los tiempos antiguos en la que cuando se establecía o llegaba una nueva religión, los viejos templos o se reformaban para adaptarlos a la nueva religión, o definitivamente se destruían y se construía sobre ellos. O sea, realmente eso pasa en todas las situaciones del mundo, en la vieja Europa, entonces realmente no es algo exclusivo de que haya pasado en la Nueva España. No, pues en el mismo Zócalo lo que sucedió con la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y pues de ahí se construye la Catedral Metropolitana y después se construye el Palacio de Gobierno, y ahí entre los dos están precisamente las excavaciones del Templo Mayor, ¿no? Uh-huh. Y ese mismo cómo se fue agrandando cada vez más, y están las 6 o 7 diferentes etapas que tuvo. Sí, el afortunadamente Templo Mayor. les falló por unos cuantos metros y pues no pudiéramos ver actualmente el Templo Mayor, ¿no? Es correcto. Y es esa situación, respalda lo que estábamos comentando respecto a esta situación de que muchas veces se pierde el lugar o el sitio de muchas cosas, pues la conquista 1531 y la catedral se comienza a construir algunos años después, pero incluso no sabían en ese momento dónde estaba el Templo Mayor, porque ¿no? ya habían demolido todo en la Exactamente. invasión, habían hecho pedazos Destruyeron. todo, y entonces pues ya no Así sabían. como que creo que en estaba dónde. ahí, ¿no? Sí, exactamente. Igual en dónde estuvo el primer templo de la basílica. Uh-huh. Vuelvo a mi vivencia del 2003, que iba casi todos los días, me paseaba por la basílica y hablaba con pues los que estaban trabajando ahí, porque no creo haber visto ningún arqueólogo, que dicen que ahí donde está la iglesia del Pósito, dicen que ahí estaba el primer templo. Entonces es una elucubración que ellos hacían y que estaban muy emocionados porque ahí podían encontrar los restos de Juan Diego. Uh-huh. Era algo que los tenía en gran éxtasis, ¿no? Y yo estaba ahí muy atento, ¿no? a ver si sí o si no. Sí, Sí, porque también el templo del Pocito empezó a enchuecarse y se abrió una grieta bastante. Y tuvieron que empezar fuerte. a entrar, por eso entraron al subsuelo, ¿no? Para poner nivelarlo. los pilotes de control y Sí, subirlo sí. con gatos hidráulicos y volverlos a sostener. Que se hunda todo al mismo tiempo. Bueno, otro comentario, ya prácticamente nos quedan 2 minutitos para despedirnos. La suplantación del invasor por su hegemonía creando una narrativa a modo, es un comentario de Martín Martínez. Y pues sí puede ser, digo, es una constante en la historia del mundo, no es exclusivo de nosotros. Creo que tendemos mucho la historia mexicana a esa dramatización del hecho de la conquista y de la imposición de una religión, pero la verdad es que es una constante en todo el mundo. Es un análisis más complejo el hecho de cómo se comenzó esta evangelización, y pues actualmente lo que estamos viendo en este tema con respecto a
este documento, incluso con el tema de la Virgen de Guadalupe, no es el hecho de analizar si, perdón, si pasó o no pasó, o si se apareció o no se apareció. ¿Por qué? Porque esa ya es una cuestión que entra en la teología, y realmente pues sí es algo más complejo, y ya depende de la fe de cada persona. Pero el hecho que analiza la historia es que existe un culto guadalupano que se implantó y se hizo y comenzó a desarrollarse durante la época virreinal en México, y que ese culto guadalupano ha tenido repercusiones históricas hasta el día de hoy. Definitivamente, y eso es un hecho innegable, ¿no? Exacto. Acaba de pasar del 9 al 12 de diciembre nuevamente las fechas, las fiestas, y visitan la basílica entre 9 y 11 millones de personas, lo cual es impresionante. Inaudito. Y bueno, referente a esto, ¿no? De la historia le escriben Los Vencedores, que se le atribuye a George Orwell, en 1944, cuando era columnista para una revista británica, y después en 1955 Churchill, dándole un giro personal, cuando declara, dice: la historia será generosa conmigo, pues tengo la intención de escribirla. Exactamente. Bueno, pues llegamos al final del programa, ya tenemos que despedirnos antes de que nos corten. Les agradezco mucho su atención, y pues nos estaremos escuchando la próxima semana y seguiremos con este tema. Muchísimas gracias, Raúl, Jorge. Gracias, un placer, gracias. Igualmente. Gracias a todos. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.